por acompañar a esta ONG, Ombudsman Energía México, que como saben defiende el acceso a la energía como un derecho humano. Hemos hecho ya esta actividad de manera recurrente, que es tener el canal preparado para todos ustedes. Aprovechamos la tecnología porque al mismo tiempo en el que estamos platicando, ustedes pueden hacer preguntas, chatear, y muchas veces estamos en el Twitch y también al mismo tiempo streameando, nos podemos conectar en Face. No sé ahora el equipo de la producción que haya decidido, pero de todas maneras, pues, bienvenido al auditorio. Ustedes saben que en este canal, digamos, como sociedad civil, eh, intentamos no restringir o poner reglas rígidas para atender un tema. Nos manejamos con mucha libertad. La verdad es que podemos incluso, digamos, intervenir o pues, digamos, hacer la horquiguaza o actuar con libertad. La verdad es que no queremos estar de manera repetitiva estableciendo temas que incluso muchos de ustedes les dan seguimiento a través de otras redes sociales, ¿no? Del Twitter, y se van enterando de las noticias, etcétera. Sin embargo, el tema que nos tiene hoy aquí es un tema, pues, importante. Es un tema importante, es un tema que nos atañe a todos. Es la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal el 30 de septiembre, que modifica el artículo 25, 27, 28 de la Constitución. Trae 9 artículos transitorios. La verdad es que es muy, pero muy importante, porque modifica todo la visión sectorial que se tiene del tema eléctrico, y trastoca profundamente también el tema de los hidrocarburos. Entonces tiene que ver con el usuario final. Impacta esta iniciativa al consumidor, digamos, nos impacta directamente a los 46 millones de usuarios del servicio eléctrico, que ya estábamos montados en una visión un poquito, pues, desde el punto de vista de un mercado eléctrico mayorista. Ya estábamos entendiendo de qué se trataba la transparencia en el sector. Ya estábamos entendiendo, pues, que teníamos derechos ante ahora le dicen abastecedor, el suministrador de energía, y nos veíamos montados, digamos, en un sector que se equiparaba el punto de vista eléctrico a otras partes del mundo. Entonces, la verdad es que vamos a esperar a ver si un invitado que teníamos por ahí puede conectarse, porque tiene problemas con su internet. Me está mandando incluso imágenes, pero bueno, aprovecho para dar los antecedentes del tema. Esta iniciativa pretende, no voy a intentar, no, para digamos, ser sociedad civil, debemos intentar de ser objetivos. Entonces intentaré dar una idea, digamos, desde el punto de vista técnico, una visión desde el punto de vista técnico de lo que pretende la iniciativa, sin adjuntar de entrada adjetivos calificativos, digamos, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, para que después de darles una idea general de lo que trata la iniciativa, entonces, digamos, ya después empezar a desarrollar, a desplegar
otro tipo de comentarios, ¿no? Esta iniciativa intenta ya no estar en un sistema competitivo donde se podría tener varios suministradores, digamos, donde podría haber diversidad de prestadores de servicios eléctricos, sino que pretende regresar al modelo que existía antes del 2013, que es contar con una sola CFE. Después del 2014, que se publica la ley y se publica la ley de la CFE, digamos, algunos procedimientos posteriores, se dividió la CFE en subsidiarias. Generación se divide en 6 subsidiarias, después transmisión se vuelve una subsidiaria, distribución se vuelve otra subsidiaria y suministro básico se vuelve otra subsidiaria y se crean empresas SAs de CBs, ¿no? CFE calificados pasa a ser una SA de CB y se atienden los temas de gas, otros temas a través de SAs de CBs de CFE. Entonces, la iniciativa lo que pretende es volver otra vez a quitar las subsidiarias y nada más tener una sola CFE. Ese es el primer tema. Después, el tema eléctrico, el artículo, la reforma en su artículo 27 y 28 determina el sector eléctrico como un área monopólica. Ahí está nuestro invitado, lo logró, qué bueno. Atza, nada más me da mucho gusto verte. Igualmente, compañeros, buenas noches. Buenas noches, Atza. Estábamos dando nada más el antecedente de la reforma energética, señalando primero que este es un canal de un organismo de la sociedad civil. Tú nos conoces desde hace tiempo. La verdad es que nos sentimos muy, muy felices de que estés con nosotros. Nos conoces desde el nacimiento de este esfuerzo social, desde hace 6 años. Nos da seguimiento y nosotros le damos seguimiento a tu trabajo también. Gracias, y la verdad es que siempre hemos estado en mucho contacto. Entonces, este canal es un canal social. La verdad es que nosotros no nos ponemos reglas para hacer esto ahí todo cuadrado, ¿no? Y que si webinar y que si no sé qué, no, la verdad es que esto aquí me puedes hacer la horquiguaza o interrumpir cuando se te pegue la gana o yo no estar de acuerdo contigo, incluso ¿de acuerdo? El equipo de Ombudsman incluso luego pues me ha puesto mis cocos, ¿no? Luego me meten el pie y me trastrabilleo, ya no sé qué contestar. Entonces, la verdad es que se trata de algo en lo que te sientas a gusto, con toda la libertad de expresar tus ideas. Esta es sociedad civil. Aquí la verdad es que todo lo que hagamos, digamos, pues aporta, ¿no? Para que la gente se dé una mayor idea de lo que está pasando en el sector energético y también de los problemas que consideramos tener en algún momento y qué va a pasar, me van a subir el recibo de la luz, y entonces, o esto me beneficia o la verdad es que no me importa, y pues a través de estos canales se pueden recibir incluso en vivo algunas preguntas que por ahí pues claro, se van compartiendo, ¿no? Incluso Ricardo puede hacer uso de alguna herramienta por ahí, subir lo hemos hecho en 2 ocasiones, algún pizarrón, nos podemos a rayar y a hacer ideas, ¿no? Aquí hay más libertad, no hay tanta formalidad. Entonces, lo que estaba diciendo es que se pretende tener otra vez una CFE, que desaparecen las subsidiarias, que la actividad eléctrica ahora es un servicio estratégico. Hay veces que las personas no saben ni lo que significa una actividad estratégica del Estado, creen que estratégico es como, lo voy a hacer con muy buenas ideas y muy chido. No, eso no es ser un área estratégica del Estado, claro, ¿no? Y digamos, algo extraño, se define la naturaleza jurídica de la CFE. Ya no es una empresa, es un órgano del Estado, lo que eso signifique, ¿no?
digamos, es una nueva figura ahí que se están inventando, pero es un organismo del Estado. Y digamos, aquí empiezan los temas en los que el otro, ¿no? Que si el derecho administrativo permite la creación de un órgano del Estado, y que si es una empresa o no es una empresa, si es una paraestatal o qué es, ¿no? Eso ya lo definirán los grandes juristas. Aquí lo importante es que, digamos, se reserva el 54% de la generación de la energía eléctrica a CFE. Correcto. ¿No? Eso es algo que ha movido mucho en las redes sociales, y que se vuelve a integrar este ISO, este organismo que cuidaba el piso parejo, ¿no? Que era el Centro Nacional de Control de Energía, que a todos les daba la misma oportunidad de hacer ofertas y de subir la energía al mejor costo, renovable, convencional, del tipo de energía que sea. Y este organismo, que ciertamente primero se desprende de la CFE para darle autonomía, y ahora se vuelve a integrar a la CFE, ¿no? El tema, que también es muy delicado, digamos, es que a la CFE se le encarga el tema de la transición energética. Pues ¿a quién más lo harían si ya tienes este ente enorme ahí, esta empresota que se va a encargar absolutamente de todo? Sería ¿quién más lo haría? ¿No? A final de cuentas, ¿quién más tendría que hacerlo? Sin embargo, pues vemos ahí retos importantes en los niveles de eficiencia, en los propios niveles de eficiencia de la CFE, que al ser tan grande, a veces se nos pasa que es un monstruo de 1000 cabezas, que lograr una eficiencia de algún nivel, pues sería un gran logro, ¿no? Sería un gran logro, sería un milagro, básicamente. Y pues eso, a final de cuentas, pues no es un tema de la estructura, de la reforma como tal, porque al final va a pasar, esto es algo que va a ocurrir, sino más bien en quién se va a convertir la CFE, quién va a estar a bordo de la CFE y cuál es la ruta. Es lo que tendríamos que estar planteando para poder tomar decisiones y comenzar a planear, porque cuando vi la iniciativa, lo primero que me acordé, ¿te acuerdas del lema de empresa de clase mundial, ¿no? Que tenía, que ostentaban las administraciones anteriores. Sí. Esto se quitó con Calderón, creo, ¿no? Termina eso de la empresa de clase mundial. Tendríamos que exigir ahora sí una empresa de clase mundial, si es que es lo que vamos a tener en el centro de la industria, ¿no? Que está a llegar ahí, y regresando un poquito al tema de la transición energética, la verdad es que el tema eléctrico es una parte de la transición energética, digamos, es una parte porque, y ese es el tema. Lo que dijiste se me hace muy importante, es que al final, ya ni me dejaste terminar de dar todo lo que contempla la iniciativa. Sí. Pero, y eso que la estoy resumiendo, ¿no? Pero no, porque quiero llegar al tema del litio, donde seguramente ya estás ahorita calentando motores. Digo, sé que tienes varios compromisos, la gente te está buscando porque eres una de las personas mejor enteradas de lo que pasa en el sector. Pero el tema de la transición energética precisamente tiene otros trasfondos que evidentemente no tienen que ver con el tema ahí de la CFE como la industria, que el órgano del Estado que manejará la electricidad, sino pues tiene que ver también con el uso eficiente de la energía, ¿no? Por ejemplo, le pega la CONUE, ¿no? Mucho el tema de la transición energética, y también pues habrá áreas ahí de la Semarnat, ¿no? Cambio climático, fondos, ¿no? La participación de otras ONGs que cuidan el impacto en el tema de la movilidad, ¿no? O sea, movilidad, estás hablando de la Secretaría de Economía, ¿no? Los coches eléctricos, y la verdad es que eso es lo que, como no está trazada una visión, o es muy difícil, complicado trazar una visión transversal del tema energético, pues esos son los temas que ahorita quedan en duda, porque
de la iniciativa no se despliega que tengan una estrategia, y perdón que lo diga, pero tampoco se les da mucho utilizar estrategias y a armar buenos planes. Luego suenan a veces como mucho como inventos, ¿no? O sea, pues, se me ocurrió que ahora sí voy a hacer voy a aportar esto y lo voy a hacer así, sí, güey, pero ponlo en un papel, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a hacer, güey? Porque esto no te genera estabilidad, ¿no? Pero bueno, la iniciativa privada tendría el 46%, por ahí queda volando un 16% de los que ahorita están generando energía, y eso es algo que ha generado también mucho revuelo. Desaparecen los autoabastos. Ya no hago el cuento tan largo porque sí tiene que ver más temas, ¿no? Y el tema de los contratos. Antes de continuar, en el chat nos pregunta por qué México está tan mal en la energía comparado con otros países. Creo que vale la pena que lo abordemos, y tomando en cuenta el comentario que hace Atza y el mismo comentario que haces tú sobre lo multidisciplinaria que es la parte de la transición energética, sobre todo cuando incluimos la parte de que sea una transición energética justa, y yo empezamos no a meter Ronaldo, yo sí tomo Coca-Cola. Mi hija le dice Coca-Cola. Y tomamos en cuenta la parte justamente de los derechos humanos y demás. Nos encontramos con este transitorio que ya comentabas, ¿no? Que para la transición energética soberana se establece una política industrial para la electricidad. Y pues en este caso, nosotros desde la trinchera de las organizaciones civiles hemos visto que la industria en México tiene avidez, tiene interés por explotar nuevos mecanismos para la transición energética, tienen metas a nivel global que tienen que cumplir para mitigar toneladas de CO2. Conocemos varias empresas que han estado buscando diferentes esquemas de suministro de energía y otros mecanismos para la transición energética, porque no encuentran en CFE la respuesta. Entonces, en este sentido es prudente preguntarnos si dentro de este plan y esta política industrial que se va a establecer para la transición energética soberana, como la establece el transitorio quinto, realmente va a tomar en cuenta estos puntos de vista y realmente va a tener la amplitud que necesitan las industrias que tienen prisa por implementar sus metas a nivel global, o simple y sencillamente los vamos a orillar a que decidan un mejor territorio para poner sus plantas, ¿no? En ese sentido. Fíjate que esta idea que dejas al final de que vayan a poner sus plantas a otro lado, realmente no la tienen sencillo. O sea, las empresas en el país ven un mercado potencial en todo sentido. Si en caso de que son exportadores, el tema de la maquila, en caso de que sea también para toda la parte de consumo interno. O sea, México no es un país chiquito, es un país enorme. Entonces, la idea de salir del país no es tan sencillo para ellos. Para ellos es un tema de que deben ver la mejor forma de adaptarse a esto que se está presentando frente. Tienen a fuerza que ver oportunidades dentro de toda esta madeja de cambios que se van a llevar a cabo. Tienen que ver la forma de poder entrar y continuar. Porque una cosa son los productores de energía, otra cosa son las sociedades de autoabasto, de cómo han hecho este mercado que dice el presidente que es paralelo y casi ilegal, pero bueno, que tuvo una razón de ser en su momento. Cómo se va dando este mercado, y otra es pues las empresas como consumidoras del energético. O sea, si tú vas y pones una planta en cualquier parte del mundo, pues te tienes que adaptar a esos costos de energía que a final de cuentas pues tienen que, si se te va a disparar el costo, pues vas a tener que jugar con las eficiencias en otras áreas, vas a tener que jugar con recortes y vas a tener que jugar con trasladar ese incremento al consumidor final del producto o servicio que estés dando. Entonces, no es sencillo. Yo la verdad, francamente no veo empresas. He tenido la oportunidad, empresas que se vayan de México, he tenido la oportunidad esta semana de platicar con la principal ofendida de toda esta reforma, y no se va a ir de México, siendo la principal ofendida.
Entonces, aquí no pagamos aquí no hay comercial, todo Iberdrola. No se va a ir de México el principal ofendido. Entonces, eso te da una película de lo que vamos a ver hacia enfrente. Tienen que sopesar esto. Al final de cuentas son empresas enormes que están acostumbradas a operar en todas partes del mundo y tendrán que encontrar un mecanismo. Claro. Concuerdo, yo creo que tenemos que volver al punto porque justamente parte de esta capacidad de adaptación que tienen las empresas se basa en reglas claras y en políticas duraderas, ¿no? Entonces cambiar la cancha de juego cada 2 años, cuando tú ya contrataste un suministro calificado con un cierto precio y proyectaste 5 años a X costo y de repente llega la incertidumbre y a lo mejor ese costo que ya tienes contratado no lo puedes mantener, pues sí genera un ambiente enrarecido dentro del sector, pero creo que vale la pena que terminemos de decir qué trae la propuesta antes de ponernos a discutir, porque el tema da para mucho, ¿no? Adelante. Sí. Faltaban 2 temas sustanciales nada más, que es suprime a los reguladores, ¿no? Le da crán a la CRE y digamos ahí la verdad es que sí una pena con la CNH, ¿no? La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la montan desde mi punto de vista la montan en el vehículo, ya tenían el vehículo, pues dijeron, ¿por qué no? De aquí soy. ¿No? De aquí soy, venga, pum, la subieron y paz, ¿no? Que tienen una consecuencia bastante fuerte, ¿no? Con la industria petrolera también. Y el tema del litio, ¿no? Digamos, estatizan el tema del litio, dicen, no voy a dar concesiones, pero por el otro lado dicen, en uno de los transitorios, sí voy a dar concesiones, ¿no? O sea, dicen, no voy a dar concesiones en el discurso, pero sí voy a dar concesiones. Es más, los que tengan la concesión de litio pueden entrar en el oro, en la plata, en el cobre, en lo que se encuentren, ¿no? Por ahí, con el tema tecnológico y la realidad que tiene el litio en México, ¿no? Que está acompañado del lodo. Digamos, las circunstancias geológicas del litio en México obligan a que se cuente con tecnología importante, ¿no? Pero quería regresar a la pregunta que hace el auditorio. Perdón, así vamos a estar yéndonos y viniéndonos porque pues es un tema transversal. Miren, no es que estemos mal en el tema energético. Traíamos un modelo sectorial desde 1995, mientras el mundo se anclaba en otro tipo de prestación de servicios, nosotros seguimos con la CFE. Óigase bien, CFE, que era un monopolio, aunque dijera el artículo constitucional que no lo era, digamos, los economistas lo conocen como monopolio, y así es, ¿no? Digamos, es ciencia comprobada, se llaman monopolios. Y Fox no lo pudo cambiar, digamos, Cedillo no lo pudo cambiar, Fox no lo pudo cambiar, a Calderón no le interesó cambiarlo, y es hasta el sexenio de Peña Nieto que se hace esta reforma que desde mi punto de vista, digamos, tenía elementos, evidentemente diseñar y asentar un mercado energético en el nivel que se diseñó en la Constitución, era algo que tomaba muchos años, digamos, prueba y error, ¿no? Porque se agarraron experiencias de varias partes del mundo para conformar un híbrido, digamos, una visión de mercado, pues de largo plazo, y apenas llevaba unos añitos, 3 añitos de empezarse ahí a activar el sector, y perdieron las elecciones, ¿no? Y gana Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador trae una idea sectorial totalmente diferente, ¿no? Los costos que arroja el mercado eléctrico mayorista, y aquí sí quiero hacer una diferencia, porque creo que a Rick le ha faltado a esos que ahora se dicen expertos de Tocho Morocho, diferenciar
del anterior modelo, de ese modelo que les digo que llegó hasta el 2013, vienen los PIEs, los productores independientes que vendían energía más de 30 megawatts, digamos, imagínense unas centrales grandototas de 270 megawatts, 500 megawatts, que venían de licitaciones que hacía la CFE, y la CFE, la regla que decía la ley del servicio público es que esa central costara menos de lo que le costaba a la CFE producir la energía, ¿no? Digamos, si en la licitación venía un precio menor al que le costaba a la CFE producirla, entonces se armaba la central y esa central era para venta de energía a CFE. Ese era el PIE. Y el autoabasto, digamos, así inició el sector energético desde los años 1800, digamos, es una solución que se da a una persona que está consumiendo mucha energía, quiere reducir o producir más o reducir sus costos, entonces se pone una turbinita o se pone algún esquema ahí de generación, ¿no? Y entonces, digamos, él está produciendo su energía de autoconsumo, ¿no? Nada más que ahí hay una disfunción y que se decía bien, ¿no? Era legal la sociedad de autoabasto, pero era anticonstitucional porque la Constitución decía que el servicio público lo prestaba nada más la CFE, pero la ley del servicio público permite las sociedades de autoabasto, ¿no? La legalidad. Entonces, el mercado eléctrico mayorista ya son otros monstruos, ¿no? Y se da la convivencia de esto que dice el presidente de dos modelos o mercados. Dos mercados, ¿no? Y el regulador por ahí en la época de hace 5 años, ¿no? O sea, de los últimos comisionados que estuvieron antes de los de la 4T, digamos, por decirlo libremente, empiezan a equiparar mucho las figuras, ¿no? De los autoabastos con el nuevo modelo, ¿no? Entonces, pues que equiparan el CTCP con el PML, porque al final es el mismo sistema, ¿no? Es un sistema de redes, es como una raqueta, es la misma raqueta, y ambos jugadores, digamos, los legados, que así le dicen, y los nuevos tenían que subirse a la raqueta, ¿no? Digamos, ahí pega la misma pelota, ¿no? Aunque sean dos pelotas, pero ahí estaba la raqueta sosteniendo las dos pelotas, ¿no? Entonces, quería aclarar eso porque no confundir nosotros tampoco. Creo que el tiro casado lo trae Bartlett y lo trae el presidente desde hace mucho tiempo con los PIEs y con los autoabastos, ¿no? Claro. Pero, digamos, pues hay que pegarle al tocho. Digamos, ellos traen una visión diferente sectorial y entonces, pues de una vez planteamos un nuevo sector, ¿no? Porque ya no existiría el mercado eléctrico mayorista. No sé si estés de acuerdo, Atza. O sea, es una visión de volver otra vez a concentrar el poder en el monopolio, ¿no? Y evidentemente esto de solamente pasando por la CFE, pues puedes acceder al sistema, ¿no? Ahora, digamos, en el mercado eléctrico mayorista no era así. El mercado eléctrico mayorista era una central de abastos donde llegaba cada tráiler con su producto, ¿no? Lo subía ahí y el que se lo quisiera comprar se lo compraba y el que no quisiera comprárselo no se lo compraban, ¿no? Evidentemente, pues ahí está CFE Suministro Básico como principal beneficiario del modelo, que ya tenía garantizado el suministro muchos años por delante, ¿no? Y pues ahora le tocaba a la otra camada, que era a los suministradores calificados que nunca pudieron entrar a las subastas, ¿no? Pero hasta ahí, entonces la iniciativa, digamos, vuelve al modelo, dicen, de hace 40 años. Yo creo que no, yo creo que es un modelo más robusto. O sea, denominar en la Constitución a la CFE no es ortodoxo jurídicamente, ¿no? Darle la personalidad jurídica a una empresa, porque aunque le llaman organismo del Estado, no deja de ser empresa. Para que dejara de ser empresa deberían de dejar pasar la factura, o sea, ya no deberían mandar la factura, ¿no? Digamos, ya no deberían recuperar sus costos y el fin. No debería cobrar. Sí. Ya no debería cobrar, ¿no? Exacto. Entonces, sería parte de nuestros impuestos y entonces pues háganle como quieran, ¿no? Ahí agarran de mis impuestos y entonces pues ahí denle su lana a la CFE y ya está, ¿no? Y ella que haga sus otras cosas, ¿no?
Entonces, esos son los riesgos, como la falta de claridad. Evidentemente, la exposición de motivos es muy política, ¿no? No tiene ninguna explicación de los alcances, del impacto que tiene esta iniciativa, ¿no? Te dice y no te dice, ¿no? Confunde la figura de los autoabastos con un perjuicio del mercado eléctrico mayorista que yo no veo en razón de precios, ¿no? Sí veo que montaron 2 modelos y eso no me gusta, a mí nunca me gustó. Y nada más porque decían es que somos muy poquitos empleados por allá en donde hacían el despacho, ¿no? Y ay, ¿cómo vamos a hacer 2 algoritmos? Está muy difícil, ¿no? En la computadora, ¿y quién los va a manejar? Ay, no. Entonces, la verdad es que eso a mí no creo que sea bueno, pero así fue. Ahora sí que el desorden, eso sí, esa sí la compro, ¿no? Pero había formas, ¿no, Atza? De haber arreglado esto, sino una reforma constitucional, digamos. Técnicamente lo pudo haber logrado el regulador, administrativamente se pudo haber logrado con una reforma al reglamento, y políticamente se pudo haber logrado consensuando la reforma del artículo 12 y 17 transitorios. ¿O no? A mí me da la impresión que la reforma constitucional es un recurso que ya se le quemaban las habas al gobierno de la 4T por hacerlo. Ya era un tema donde buscaron, jamás se buscó la negociación, jamás se buscó una negociación política, una estrategia política para darle solución a todos los vicios que ellos defienden y que han señalado y que son parte de la exposición de motivos de la iniciativa, y politizando por completo un tema que pudiera ser, como bien dice, administrativo, técnico, politizándolo por completo. ¿Por qué? Porque al momento de anunciar una reforma constitucional que para defender la soberanía energética es azuzar a las bases, es echarle carbón al fuego, y esto a final de cuentas se traduce pues, en una continuidad de la popularidad del presidente, que si vemos los indicadores sigue por arriba del 60%. Entonces, la verdad es que yo veo este tema así, justamente. Veo mucha, no veo más, me hubiera gustado ver en la iniciativa más transitorios para conocer o decir qué va a pasar mientras ocurre esto, qué va a pasar con algunos aspectos específicos. Sin embargo, no los hay. Entonces habla de una ruptura abrupta, un borrón y cuenta nueva, que aplicado ya a la realidad pues va a ser muy, 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 muy complicado. Pero pues insisto, van a tener que ver las formas de continuar, porque estás hablando de que ahorita la CFE en este momento, de acuerdo con la misma iniciativa, opera el 38% de la generación. ¿Cómo lo va a subir al 54%? ¿En qué tiempo? ¿En qué plazo? ¿Con qué mezcla con qué tipo de generación lo va a hacer? ¿En qué tiempo? ¿En qué momentos? ¿Con metas específicas? Todo eso tendríamos que verlo y no lo estamos viendo. Entonces, van a tener que seguir cohabitando estos dos especímenes, público y privado, y a final de cuentas pues esto ahí tendría en dado caso que haber negocio, pero la verdad es que sí está muy 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 confrontado el sector privado con el gobierno, y más con este tema. Ahora, a mí me llama mucho la atención que dentro de toda esta ecuación política técnica que implica la iniciativa, hay un elemento que no se ha considerado. ¿Qué va a pasar o qué estará pensando Estados Unidos al respecto? ¿No? ¿Qué estará pensando Canadá al respecto? Cuando las empresas comiencen a quejarse con sus gobiernos, esto es lo que realmente activa la política, la diplomacia, para en una primera instancia tratar de solucionar estos problemas. ¿Qué tan dispuesto está el gobierno a meterse a comprarse ese pleito totalmente innecesario en muchos sentidos, pero que va a ocurrir a final de cuentas? Entonces, azuzas a la base política, llamas a mexicanos al grito de guerra, pero pues no vemos o falta estructurar muy bien los cambios que van a realizar, porque no va a ser cualquier cosa. Claro, y además
Además de que no está este plan bien estructurado de qué va a pasar, en los transitorios tenemos medidas que son tajantes desde el día 1, después de que se aprueba la propuesta de reforma. Por ejemplo, se cancelan los contratos y los permisos de todos los que tengan con el sector privado, ¿no? Eso nos incluye a nosotros como clientes de suministro básico. Nuestro contrato de suministro básico pierde validez en ese momento, que es un contrato de compraventa. Todo lo que tiene que ver con el mercado eléctrico mayorista de la misma forma pierde validez en ese momento y no queda claro cuál es la serie de mecanismos que se van a implementar. En el chat nos están preguntando quién regulará los costos si no habrá reguladores, ¿no? Y creo que ese punto en particular, y además de que la propuesta abre esta puerta de discrecionalidad al convertir en juez y parte a CFE, que es el que va a decidir cuáles van a ser las nuevas tarifas y los nuevos precios de la energía, además de que va a ser el encargado de generarla, transmitirla, distribuirla, cobrarla y todo lo demás. Creo que se ha utilizado muy políticamente la parte de los precios de la energía, cuando realmente el grueso del pueblo mexicano no ha visto ese impacto, porque por decreto presidencial las tarifas domésticas están congeladas, ¿no? Entonces realmente, como dice ATSA, creo que el pleito casado está con el sector industrial, y lo que me parece más es una CFE que quiere ir por los grandes clientes, por los grandes consumidores del país, porque si realmente estuviéramos hablando de una iniciativa 100% social, podríamos hablar de una CFE que se podría enfocar en solamente los sectores vulnerables, dar energía a un precio especial a estos sectores, o inclusive, como decía Edgar al principio, una CFE que no cobre energía a ciertos sectores vulnerables de la sociedad donde hace falta energía, y que deje fuera la parte donde está la parte más económica, ¿no? La parte que harían las empresas, sí. Y que los industriales y las satanizadas empresas en algunos casos, pues decidan a quién le compran, ¿no? Y que no le compren a CFE, porque CFE es del pueblo y para el pueblo, ¿no? Entonces no estamos viendo ese enfoque, no estamos viendo esa posible solución al problema, y más bien es mi pelota y no te dejo jugar con ella, ¿no? Y yo quiero hacerlo todo porque no me caes bien, punto, ¿no? Entonces es una posición muy radical que como bien dice ATSA, implica una serie de cambios muy grandes, la mayoría, y nos estamos enfocando mucho en el sector eléctrico, pero dentro del sector hidrocarburos, sin querer, porque a pesar de que la campaña es salvar a Pemex y a CFE, era salvar a las empresas del Estado, ¿no? A Pemex ni pinta en la reforma constitucional, a pesar de que son los mismos artículos que se tocaron en la reforma del 2013. A Pemex no lo nombran en la Constitución, a Pemex no le otorgan ninguna de estas tareas estratégicas, ni se nombran nuevas áreas estratégicas. Entonces, a Pemex lo dejan un poquito de lado. Sin embargo, toda la parte de regulación y toda la parte que sustenta lo que en teoría va a seguir haciendo Pemex, porque no lo están tocando, junto con los competidores de hidrocarburos, ahí se trastoca, ¿no? Entonces tenemos un impacto en el sector hidrocarburos que todavía no alcanzamos a dimensionar en su totalidad, que pudiera generar, como dice ATSA, un entorno bastante complejo para instrumentar e implementar la reforma como está planteada ahora, ¿no? Oigan, yo nada más quiero poner la cerecita en el pastel respecto a la pregunta. La verdad es que, miren, los reguladores que sí sabían, digo, porque sí hubo una época de reguladores buenos en la comisión, ¿no? Y en ambas comisiones. Ahorita en la comisión de hidrocarburos hay unos personajes que mis respetos, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista de la Comisión Reguladora de Energía, los reguladores que sí le entendían al tema estuvieron pugnando mucho por el tema tarifario, ¿no? Era el tema, o sea, determinar la tarifa técnicamente, transparentemente, con costos reales, hacer bases de datos para beneficiar al usuario final. Digamos, pues es que esto nos rompe a todos, ¿no? Este tema tarifario nos rompe a todos, ¿no? La ley de servicio público decía CFE más Hacienda, ¿no? La verdad es que Hacienda era la que determinaba la tarifa. Sí. Y por ahí en algún momento le dieron una participación muy marginal de una opinión a la CRE.
evidentemente la cereza del pastel era la determinación de las tarifas, porque ahí, digamos, le pones un límite, digamos ahí, CFE puede decir, el poste me cuesta 100, y el regulador le dice, no es cierto, el poste te cuesta 10, a nivel internacional el poste cuesta 10, no hay ningún lugar donde te lo estén vendiendo en 100, y ahí es donde inflan en una tarifa los costos. Cuando a la CRE le dan el tema tarifario, la verdad es que hace todo lo posible en el tema de transmisión y distribución. Ya no quiero hablar de la de suministro, zafo, pero el tema de transmisión y distribución, la verdad es que hace todo un trabajo minucioso de costos, unas fórmulas súper chidas, ¿no? Digamos que son las que sostienen actualmente el esquema de cobros, ¿no? De costos. Entonces, ahorita que la reforma pretenda darle la determinación a la empresa, que insisto, aunque no le quieran llamar empresa, sigue siendo una empresa, porque si no, que no nos pasen la factura, que no nos pasen el recibo de la luz, pues, como le decía mi abuelita. Mi abuelita decía, pues ya llegó el recibo de la luz, chingale, ¿no? Pues es que si era luz y fuerza, ¿no? Así es, era luz y fuerza. Te llegaba el recibo de la luz, pues sí. Ya llegó el recibo de la luz. Entonces, digamos, ahí el tema es darle la determinación de la tarifa. Yo no sé qué opine la Secretaría de Hacienda, pero eso es de veras bien fuerte, ¿no? Y sacar el tema técnico, porque eso es lo que dice la iniciativa. Digamos, así como bien dice Sata, eso es lo que dice el papel, ¿no? Lo demás, pues quién sabe, está en la imaginación de la gente. Y la verdad es que yo quiero entrar a dos temas, ese es el riesgo que trae ahí. Quiero entrar a dos temas, WhatsApp, sé que traes el tema del litio a flor de piel. Quiero 3 temas. Uno es el de la industrialización. La verdad es que yo no sé quién se imagina que el fomento a la industria se logra en 2 años o en 3. Digamos, formar una industria energética en el país va a costar 10, 15 años y no es que más. ¿De dónde se van a traer la tecnología o el conocimiento? ¿O creen que en el CONACYT ahorita entren investigadores a inventar nuevos, ya no se tenían que llamar paneles solares o no sé cómo les llamen, ¿no? Un invento que utilice ¿no? Ya no se va a llamar almacenamiento, se va a llamar, ¿no? Me explico, o sea, y concentrarlo eso también ahí en la CFE, el tema industrial y el tema del litio y también el tema de la generación distribuida, porque ha generado un ruido en la red, en las redes sociales. O sea, neta, la iniciativa dice que también se estatizan los paneles solares, ¿no? Ahí es el transitorio segundo, ¿no, Rick? Que dice ahí que todos los contratos, digamos, la generación distribuida ahorita utiliza net metering, net billing y venta total. Son contratos. Ahí no distingue, y donde la ley no distingue, la autoridad no puede distinguir. Entonces, digamos, entran todos, como dijo el Rick, hasta el de mi casa, ¿no? El de suministro. Entonces, todos los contratos se van y entonces tiene que rehacerse. No es que vayan a irte a quitar el panel, es que tienes que rehacer tu contrato o tienes que entrarle al nuevo modelo que ellos determinen, porque también les dejan la libertad a la CFE de diseñar el contrato. Dice, la forma de contratar que tú quieras, puede ser pues como se le antoje, ¿no? Ya net billing, net metering, como le hacen en el mundo, eso ya no existe, ahora se va a llamar pagas, ¿no? Pues es que si lo ves, o sea, si lo trasladas a otros sectores, por ejemplo, ¿qué pasa con telefonía? En telefonía es lo mismo, o sea, tú firmas un contrato de servicios con Telcel y cuando se termina ese contrato te lo cambian por otro y le pueden cambiar absolutamente las cláusulas que ellos deseen, y si no te gusta, pues te quitan el servicio. Digo, en este caso no podría ser así de drástico, porque si no estás de acuerdo con alguna de las cláusulas o de la composición del nuevo contrato, pues no, yo no veo a las personas diciendo, no, pues quítenme la luz, porque aparte es un derecho. Entonces, y derecho humano, derecho humano, exacto. Entonces no puede pasar eso, ¿no? No, pero además estamos hablando de equipos que están instalados en tu casa. Sí. Oye, pero en telefonía hay un regulador, aquí ya le van a dar crank, ¿no? Y se lo pasan a una CENER que la verdad, digamos, la gente, aunque se lleven a los empleados de la CREPA ya al piso 5,
¿no? Ya hasta les tienen ahí su espacio, ¿no? Ya tienen su espacio, ¿no? Ya los van a quitar ahí Ya de todos calzar caben el ahí. hueso. Ya midieron los espacios y todo. Aunque se lleven a las personas, la verdad es que no tienen, digamos, como el expertise para culminar con una tarea de tal nivel técnico, ¿no? Va a influir lo político en el tema de la generación distribuida, que no, y va a aterrizar en la movilidad y en las comunidades, guau, ¿no? No, pero además Atsa toca un punto muy, muy, muy importante, ¿no? El sistema de eléctrico se parece mucho al sistema de telecomunicaciones. Y, por ejemplo, hace 2 fines de semana, mi hermana quería cambiar su plan porque tenía un plan medido en donde no le alcanzaban los datos para nada y ella había visto en internet que en la misma compañía había un plan que por lo mismo que estaba pagando le daba X cantidad de megas y ella quería ese plan. Fuimos al centro de atención, nos formamos, la señorita nos hizo unas caras y nos dijo, uy, no, ese no se puede, no lo puedes contratar así, necesitas comprar un equipo y entonces te va a salir el doble de caro y no sé qué. Entonces salimos del centro de atención a clientes, nos fuimos a la competencia que está en la misma plaza comercial y en 24 horas mi hermana tenía su línea con otra empresa, con el mismo precio de su plan y mejores beneficios. Entonces, ese empoderamiento que tiene el usuario de decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, me voy con otro, es en parte algo que se los está quitando y que no se dejó evolucionar, porque dentro de la reforma se planteaba que hubiera nuevos suministradores de servicios básicos. Estoy hablando de la reforma de 2013, ¿no? La reforma de 2013, sí. Se planteaba que podía existir nuevos suministradores de servicios básicos, cuando menos 2 iniciaron el proceso para firmar su contrato de participante del mercado, y la secretaria de Energía en el primer comunicado que le hace al SENACE, donde le pide que no conecte a los nuevos parques solares y eólicos, viene ahí en la parte de atrás en el documento que también suspenda la firma de los nuevos suministradores de servicios básicos. O sea, no dejó avanzar esa parte. Ahí fue la Secretaría de Energía y está en el documento. Y pues al final no alcanzamos a ver esa posibilidad, ¿no? Estaba el SME tenía una propuesta que se llamaba Subase. Y había otro que quería el área de Monterrey, ¿no? Entonces... Ya tenían sus locales ahí en el centro, güey, estaban bien bonitos. Yo los estaban quería bien puestos. Y justamente, sí, no, adelante. No, y al final, o sea, creo que no se dejó el mercado y, a ver, un pasito para atrás. La regulación de la reforma del 2013 y la puesta en orden del sector no se hizo tan rápido como debía hacerse. Y en segundo lugar, por este mercado y este sistema paralelo que existía, realmente perdía atractivo y entonces no hubo tanta conversión al mercado eléctrico mayorista. La verdad es que si tú comparas los participantes que hay en el mercado eléctrico y los que están en suministro de servicios básicos, pues realmente el mercado eléctrico no pinta. Y no se dejó que empezaran a surgir estas nuevas empresas que pudieran competir con CFE para el suministro básico. Entonces realmente no alcanzamos a ver los beneficios de la reforma cuando llega esta propuesta a decir, ¿sabes qué? No sirvió, vámonos para atrás, ¿no? Entonces creo que en justa medida estamos midiendo los avances de algo que no se terminó de implementar. Y en el mismo sentido, nada más quiero dejar el comentario de que pues en el penúltimo transitorio, donde dice que el Congreso de la Unión tendrá 180 días para adecuar todos los instrumentos legislativos y regulatorios que se trastocan con esta propuesta, pues 180 días no son suficientes, ¿no? Entonces nada más dejarlo ahí. Pues si no fueron suficientes. En 80 días, en 180, imagínate. Si no pudieron en 3 años, ¿no? O sea, ahí está el ejemplo, ¿no? Ellos dicen no se pudo madurar en 3 años. Pues imagínate. Atsa, ¿cómo ves el tema del litio? Yo quería ser pilero, pero como el Pípila, güey, acá el Pípila. No, el tema del litio es complejísimo. De hecho, hubo apenas un panel que organizó el Instituto Belisario Domínguez sobre el tema y trajeron gente de Perú,
trajeron gente de Bolivia para analizar el caso del llamado triángulo de litio de estos países sudamericanos donde se presume tienen las reservas de las más importantes. Y bueno, pues la verdad es que vinieron a dar cátedra de lo que representa para un país o puede representar el tema del litio. A mí en lo personal me parece que es un momento oportuno. Nada más hay una concesión para exploración de litio que está en Sonora. Es el único que hay en el país, la única concesión. Las otras las tiene el Servicio Geológico Mexicano, Servicio Geológico Nacional y las otras 4, porque son 5 en total. Entonces, en este caso específico, yo considero oportuno que sí se haga una pausa, para que antes de estar pensando en otorgar concesiones a diestra y siniestra, sí se haga una pausa para pensar qué es lo que se quiere lograr como país en ese sentido. La verdad me pareció oportuno hacerlo en este momento. Creo que las afectaciones o los impactos que se van a tener alrededor de esto van a ser mínimos respecto a la gran reforma eléctrica, ¿no? Sin embargo, pues el rumbo que va a tomar es lo que realmente hace la incógnita. Hay mucha incógnita al respecto. Se va a crear una empresa paraestatal para hacer esto, se van a otorgar contratos a empresas privadas, o sea, ¿cómo va a ser el modelo de desarrollo? Creo que es oportuno discutirlo en este momento, cuál va a ser la ruta a seguir ahí, porque el potencial es muy importante. La verdad es que sí se habla de que México tiene más o menos la oportunidad de certificar reservas que lo pondrían en el top 10 internacional. Entonces, sí hay un mercado importante ahí que se puede aprovechar. Sin embargo, pues están haciendo una pausa, un corte de caja en este momento, y creo que eso es lo positivo que podemos destacar de ahí. Ya. Pausa para diseñar la estrategia. Sí, o sea, detener lo que ya se tiene, que nada más es una concesión, y entonces sí vamos a ver qué vamos a hacer con el litio, cómo lo vamos a explotar, cuál es la mejor forma de realizarlo, que ya sabemos cuál va a ser para el presidente la mejor forma de hacerlo, ¿no? Que lo haga, que lo haga el IMP. O sea, sí, o sea, que lo haga el gobierno. Sí, no, es que, o sea, claro, si Pemex tiene el equipo de perforación y demás, o los equipos de exploración superficial, seguramente que se lo pudieran encargar a Pemex o al IMP. Pero creo que dentro del debate de litio, y bien si esta pausa es saludable para tener una estrategia como país, creo que es importante entender que la realidad del litio mexicano es muy diferente al litio chileno o al litio peruano, ¿no? En Chile el litio tiene la importancia del cobre, siendo que la mayor parte de la economía de Chile está en esos dos extracciones minerales, y la gran diferencia es que allá están en salmueras, o sea, allá son lagos en donde se seca el agua y lo que queda es una costra blanca de sal, y esa la agarras y de ahí sacas el litio. Entonces... Exactamente, entonces son minas superficiales en donde pequeños productores pueden prosperar y demás, ¿no? En México la realidad geológica es distinta y el litio está en conjunto con materias arcillosas, entonces tienes que sacar un lodo y ese lodo lo tienes que tratar, le tienes que aplicar varios procesos químicos para poder extraer el litio, y obviamente pues es mucho más caro que dejar que se seque el agua y raspar la costrita esta que queda, ¿no? Entonces, entender la realidad del litio mexicano, los sobrecostos que pudiera tener, la tecnología que se requiere, y entonces plantear esta estrategia nacional, creo que sería muy positivo. Sin embargo, corremos el mismo riesgo que tuvo la parte de materiales nucleares, en donde pues se estatizó y no se ha hecho absolutamente nada. O sea, no hay una empresa. ¿Sí? Exactamente. Entonces, si nos tardamos mucho en subirnos al tren de la electrificación y de la parte de aprovechamiento de litio, esta parte de las nuevas baterías y celdas y demás que se vienen con los autos eléctricos, que si México no impulsa los autos eléctricos, no importa, porque al final nuestro vecino del norte está impulsándolos con todo lo que puede. Joe Biden es un fiel creyente de la electrificación y del combate al cambio climático. Entonces,
va a presionar a sus fabricantes de automóviles a la electrificación, y nosotros somos un mercado que consumimos y fabricamos esos autos. Entonces, oye, al rato que los autos chocolate que nos lleguen, que ya sean eléctricos, ¿no? Fríos, ¿no? Van a ser eléctricos. ¿Eso qué va a implicar para la industria nacional? ¿Qué implica para la industria del litio? ¿Y qué implica para las cargas que tiene el sector eléctrico? O sea, ¿qué pasa si en un periodo de tiempo muy corto se dispara el uso de autos eléctricos en el país? Y entonces ese 54% que ya de por sí le cuesta trabajo a CFE, se multiplica por 2. ¿De dónde va a salir esa generación si tienes topado el 46% para los privados? O sea, al final necesitas plantearte escenarios que van más allá del hoy. A mí me parece que varios de los puntos centrales en los transitorios y varios de los planteamientos están muy basados en una visión de la hora, y no están pensando en estrategias a futuro, y tampoco tienen un plan de respaldo que nos ayude a ver, como decía Atza hace un rato, qué es lo que va a hacer y cómo se va a instrumentar. O sea, nada más dice, aquí voy a hacer mi corte de caja, y nos dejan volando con la idea de, bueno, y ahora después de eso, ¿qué va a pasar, no? Y creo que esa es la parte que nos interesa a nosotros como usuarios finales y la que nos puede impactar, porque al final nosotros vamos a seguir consumiendo energía eléctrica y vamos a seguir pagando la luz. Cuando la industria automotriz entienda la iniciativa, me cae que va a temblar. Pero tienes toda la razón, Atza. Y hoy la Tatis en un Twitter que le responde a Rocío Nale, le pone una sonrisa. No sé qué significa la sonrisa, así como, sí, güey, ¿no? Como sin veneno, dicen por ahí. ¿no? La Tatis, que me cae muy bien, a mí la tía Tatis me cae muy bien. Y ojalá y se pongan focos rojos. Atza, esta es tu casa, siempre somos brothers, lo sabes. Ojalá y nos regales otro espacio en el corto tiempo. Hay mucho movimiento en redes sociales, sabemos que estás requerido aquí y en otras, y pues la verdad es que nosotros somos compartidos, ¿no? Te compartimos. No, saludos a tu casa. La verdad es que el Financiero tiene un gran periodista. Nosotros los felicitamos, yo sí los leo. La verdad es que felicidades por tu trabajo. Y ojalá y pronto nos vuelvas a regalar otro espacio y tener la oportunidad de platicar con gente pues que sí le sabe, ¿no? Como pues que al menos está uno ahí de metiche, chismoso, y mira, a mí me encanta ser observador de todos estos fenómenos. Yo al final, yo no soy ingeniero, no soy empresario, soy periodista. Sí, soy periodista interesado en temas energéticos. De hecho, yo siempre, cuando me presentan en algún lado, yo siempre pido que me presenten como periodista interesado, no especialista. No, periodista interesado. O sea, me gusta a mí estar ahí rascándole, estar de chismoso, metiche, preguntándole a todo el mundo. Es mi chamba. Y yo estoy muy agradecido con ustedes por este espacio, y por supuesto, cuando gusten, aquí vamos a estar. Eres la fuente, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, Atza. Abrazo. Cuídense, un abrazo. Bye. Bye. Chao.